Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. Esto es Despierta con Naraya. Mi nombre es Silvina Ricail y hoy tengo una nueva herramienta para compartir con ustedes para comenzar tu día de una manera distinta, tomando conciencia en el uso de tus palabras, cómo estás usando tu diálogo, qué palabras frecuentemente son más predominantes en tu dialecto, qué contenido tienen cada una de esas palabras. Cuando tomamos conciencia y nos escuchamos, nos empezamos a dar cuenta que estamos programando a través del dialecto todo lo que estamos atrayendo. Y las quejas, las palabras negativas que están incorporadas automáticamente a todo nuestro vocabulario, tienen un programa, tienen una información y la usamos realmente porque es nuestra manera de charlar, reunirnos con amigos, en la familia. Entonces, cuando tomamos conciencia de lo que estamos diciendo y el contenido frecuente de esa palabra, como por ejemplo pero, debería y otras tantas más que nos condicionan a la obligación y nos hacen sentir que no somos libres. No somos conscientes en el momento del uso de esas palabras, pero sí en la información que va teniendo a través de nuestro inconsciente. Entonces fueron palabras que nos han sido dadas o enseñadas en nuestra primera infancia y que hoy en la actualidad quizás ya no tengan sentido seguir utilizándolas porque estamos vibrando en otra energía y en otra conciencia. Así que te invito a que escuches este audio que es de Louise Hay, que es una gran maestra para mí también, ¿no? Me ha servido muchísimo todo lo que he aprendido a través de sus libros, de sus audios, para trascender y tener en mi día a día posibilidades de poder hacer cambios, ¿no? Esos cambios que tanto te digo que sean significativos porque realmente te estén conmoviendo, te estén movilizando, te estén haciendo tomar conciencia y que los puedas sostener en el tiempo también, que pueda ser frecuente ese cambio, ¿no? Que no lo hagas una vez y después te olvides. Entonces yo te recomiendo que no tomes demasiadas cosas para hacer a la vez, pero sí lo que resuene en vos y que te ordenes. Hay mucha información, hay muchas posibilidades de obtener este tipo de herramientas, pero la que más te resuene en vos, la que más te guste, es la que más va a ir y te va a ayudar a trascender y a despertar. Por eso, date tiempo, permitite, tenete mucha paciencia y sabe que todo tiene un proceso y trabaja mucho la ansiedad, porque a veces queremos hacer todo para poder sanar lo que ya nos dimos cuenta que tenemos que cambiar y que tenemos que modificar en nosotros mismos, pero a veces es mucho barullo en tu mente. Aprovechemos estos momentos donde podemos estar en más quietud, donde pudimos reorganizarnos, donde pudimos ver las cosas que realmente nos importan y que valen para nuestra vida en momentos que sean más significativos, que realmente vos creas que eso es lo que tenés que hacer y enfocarte, ya sea en tu familia, en la actividad que hagas, eligiendo lo que te guste. Y desde ese aprovechamiento en tomar conciencia empezá a escucharte, empecemos a escucharnos qué tipo de palabras estamos utilizando con más frecuencia. Acá recomiendan, ¿no? Que yo lo he hecho, lo he puesto en práctica, grabar cuando estás hablando, ¿no? Incluso haciendo estos videos también he tomado conciencia de lo que digo y cuál palabra uso más, que la incorporamos y no tomamos conciencia que la estamos diciendo. Y esa palabra, si tiene alguna información negativa, es la que voy a proyectar y vibrar en eso. ¿Cuántas veces decimos pero? Ese pero ya está cortando con tu posibilidad de que sea algo posible y que no tenga un límite en tu vida. Entonces, empezá a tomar conciencia, empezá a hacer esto que te recomienda ella también en ese audio y toma conciencia de cuánto podés lograr a través de escucharte, ¿no? De empezar a escucharte. Y a veces te va a resultar un poquito difícil escucharte y decir, wow, cuántas veces dije eso o cuántas proyecciones estoy haciendo. Y ahí nos empezamos a ser responsables de lo que estamos atrayendo a nuestra vida. Entonces, desde esa conciencia, tu cambio va a ser cada vez más fuerte, más sostenido y vas a ver los resultados en muy poco tiempo. Esto es calidad de vida, esto es un cambio para vos, es una disciplina, una manera de vivir distinto, tomando herramientas que te haga bien y también permitiéndote tenerte mucha, pero mucha paciencia. Así que me despido hasta el próximo encuentro. Ahora en breve van a poder escuchar el audio después de mi despedida, así que se los recomiendo, escúchenlo varias veces porque vamos entendiendo a medida que escuchamos otras cosas que en el primer momento no. Así que esto se Despierta con Naraya. Mi nombre es Silvina Ricail y los espero en el próximo encuentro. Gracias.
Comienza el día de una manera diferente. Cada día afirma lo que deseas en la vida. Dilo como si ya lo tuvieras. Louise Hay. La ley de la mente. Existe la ley de la gravedad, así como varias otras leyes físicas cuyo funcionamiento no comprendo. Hay leyes espirituales como la de causa y efecto. Lo que das se te devuelve. También hay una ley de la mente. No sé cómo funciona, del mismo modo que tampoco sé cómo funciona la electricidad. Solo sé que cuando acciono el interruptor se enciende la luz. Yo creo que cuando tenemos una idea o cuando pronunciamos una palabra o una frase, de alguna manera salen de nosotros convertidas en experiencias. Ahora estamos comenzando a aprender la correlación entre lo mental y lo físico. Estamos comenzando a entender cómo funciona la mente y que nuestros pensamientos son creativos. Los pensamientos pasan con mucha rapidez por nuestra mente, por lo cual es sumamente difícil darle forma. La boca, por suerte, es más lenta. De modo que si empezamos a dirigir nuestra forma de hablar, escuchando lo que decimos y no dejando que salga de nuestra boca palabras negativas, podremos ir dándole otra forma a nuestros pensamientos. La palabra hablada tiene un poder enorme y muchos de nosotros no nos damos realmente cuenta de su importancia. Consideremos las palabras como los cimientos de lo que creamos continuamente en nuestra vida. Todo el tiempo estamos utilizando palabras y sin embargo, a veces no pasan de ser un balbuceo, porque en realidad no pensamos lo que decimos, ni cómo lo decimos. Prestamos muy poca atención a la elección de nuestras palabras. De hecho, la mayoría de nosotros solemos hablar en términos negativos. Cuando éramos pequeños, se nos enseñó gramática. Nos enseñaron a seleccionar las palabras según las reglas gramaticales. Sin embargo, yo he comprobado que estas cambian constantemente y que lo que era inapropiado en una época es correcto en otra y viceversa. Palabras que antes se consideraban vulgares e inaceptables, actualmente son de uso común, pero la gramática no toma en cuenta el significado de las palabras, ni la forma en que influyen en nuestra vida. En la escuela, a mí no se me enseñó que la elección de palabras tuviera algo que ver con lo que iba a experimentar en mi vida. Nadie me enseñó que mis pensamientos eran creativos, ni que podían literalmente conformar mi vida. Nadie me dijo que lo que yo daba en forma de palabras volvería a mí en forma de experiencias. El objetivo de la regla de oro es enseñarnos una ley de la vida muy elemental. Haz a los demás lo que deseas que te hagan, a ti mismo. Lo que damos se nos devuelve. Eso nunca tuvo por finalidad hacernos sentir culpables. Nadie jamás me dijo que yo era digna de amor o que merecía el bien, y nadie me enseñó que la vida estaba ahí para apoyarme. Recuerdo que cuando era niña mis compañeros y yo solíamos insultarnos y decirnos cosas muy crueles e hirientes. Nos tratábamos mutuamente con desdén. ¿Por qué hacíamos eso? ¿Dónde habíamos aprendido ese comportamiento? A muchos de nosotros, nuestros padres, nos repetían una y otra vez que éramos estúpidos, bobos, perezosos, inútiles, burros. Éramos una molestia y no valíamos lo suficiente. A más de algún pequeño se lo ha escuchado a su padre lamentarse por su nacimiento, decirle, mejor nunca hubieras nacido. Es duro, pero es la realidad de muchos. Tal vez eso nos asustó en un momento, pero no comprendíamos lo que profundamente
nos impactaba, nos generaba dolor y nos abría una herida. Demasiado a menudo aceptamos los mensajes que recibimos de nuestros padres. Escuchábamos cómo nos decía: comete las espinacas, limpia tu cuarto, hace tu cama. E interpretábamos que debíamos hacerlo para que nos amara. Entendimos que solo éramos aceptados si hacíamos ciertas cosas, que la aceptación y el amor eran condiciones, y sin embargo, se trata del concepto de otra persona sobre lo que era digno y no tenía nada que ver con nuestro propio profundo valor personal. Nos quedó la idea de que solo podíamos existir si hacíamos cosas para agradar a los demás. De otra forma, no teníamos ni siquiera el permiso para existir. Estos primeros mensajes contribuyen a configurar lo que yo llamo diálogo interno, es decir, la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. El diálogo interno es muy importante porque constituye la base de nuestras palabras habladas, crea el ambiente mental según el cual vamos a actuar y determina la clase de experiencias que atraemos. Si nos despreciamos, la vida va a significar muy poco para nosotros. En cambio, si nos amamos y valoramos, entonces la vida puede ser un don precioso, un maravilloso regalo. Si somos desdichados o no, nos sentimos frustrados o insatisfechos, es muy difícil echarle la culpa a nuestros padres o a los demás. Sin embargo, cuando lo hacemos, nos quedamos atascados en esa situación, en nuestros problemas o nuestras frustraciones. Las palabras de culpa no nos proporcionan libertad. Recuérdalo, hay poder en nuestras palabras. Lo repito, nuestro poder proviene de hacernos responsables en nuestra vida, ya que si yo sé eso, nos haremos responsables de nuestra vida. Y suena un poco intimante, pero en realidad lo somos. Somos 100% responsables. Y si lo aceptamos, nos hará un gran cambio, nos hará despertar. Y para ser verdaderamente responsables de nuestra vida, tenemos que hacernos responsables de nuestra boca. Las palabras que decimos son una prolongación de nuestros pensamientos. Empieza a prestar atención a lo que dices. Si pronuncias palabras negativas o limitadoras, cámbialas. Cuando escuches alguna historia o anécdota negativo o algo y por ahí contándola, no lo hagas después llevando esa misma noticia a otro lado. Ya eso no lo hago en mi presente. Lo he cambiado. En cambio, si escucho una historia positiva, se la cuento a todo el mundo. Cuando estés con otra persona, presta atención a lo que dice y cómo lo dice. Trata de relacionar lo que dice con lo que está experimentando en su propia vida. Muchísima gente vive a base de debería. Cuando escucho la palabra debería, es como si me sonara una campanilla en mi oído, una alerta. Hay personas a las que se las escucha decir, y con frecuencia hasta más de 10 veces en un solo párrafo. Estas personas no se explican por qué su vida es tan rígida, ni por qué no logran cambiar su situación. Desean controlar cosas que no pueden controlar. Entonces, también se culpan a sí mismos o culpan a otras personas y después se preguntan, ¿por qué no llevan una vida de libertad? Debería, esa palabra, reconócela. También podemos eliminar la expresión de tengo de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos. Cuando lo hagamos, liberaremos todas las presiones que nos autoimponemos. Nos creamos enormes presiones cuando decimos tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo. En su lugar, comencemos a decir, elijo ir al trabajo porque me da dinero para pagar el alquiler y para disfrutar mi vida. Elijo da una perspectiva totalmente diferente a la vida. Todo lo que hacemos es por elección, incluso aunque no lo parezca. Muchas personas usamos también la palabra pero.
hacemos una afirmación y luego añadimos pero, lo cual nos orienta en dos direcciones diferentes. Nos enviamos mensajes contradictorios. La próxima vez que hables, presta mucha atención al uso que haces de la palabra pero. Otra expresión a la que tenemos que prestar atención es no olvides. Estamos habituados a decir no olvides esto, aquello, ¿y qué pasa? Que lo olvidamos. Lo que verdaderamente necesitamos es recordar, no olvidar. De modo que podemos comenzar a cambiar la expresión de no olvides. Cuando te despiertes por la mañana, maldices el hecho de tener que ir a trabajar. Te quejas de todo, del tiempo. Te quejas que te duele la cabeza, de la espalda. ¿Qué es lo que piensas o dices? Un segundo. O en tercer lugar, regañas a tus hijos para que se levanten. La mayoría de las personas dicen las mismas cosas cada mañana. Como haces que empieces tu día, lo dices. ¿Es un comienzo positivo, alegre y maravilloso? ¿O malhumorado y crítico? Si te lamentas, gruñes o maldices, esas son las bases que sentarás ese día. ¿Cuáles son tus últimos pensamientos antes de irte a dormir? ¿Son potentes pensamientos curativos? ¿O son de quietud de tu pobreza? ¿Son de tu propia inquietud? Los pensamientos de pobreza no solo se refieren a la escasez de dinero. Son formas negativas de ver cualquier aspecto de tu vida, cualquier cosa que no fluye libremente en tu vida. ¿Te preocupa el mañana? Yo suelo leer algo positivo antes de irme a dormir. Soy consciente que, mientras duerma, hago muchísima limpieza, que me prepara para el día siguiente. Me resulta muy útil traspasar a mis sueños los posibles problemas que tenga. Sé que mis sueños me ayudarán a resolver cualquier cosa que me suceda en mi vida. Yo soy la única persona que puede pensar en mi mente, así que como tú eres la única persona que puede pensar en la suya. Nadie nos puede obligar a pensar de forma diferente. Nosotros somos los que escogemos nuestros pensamientos, que constituyen la base de nuestro diálogo interno. A medida que iba comprobando cómo funciona cada vez más este proceso, vivía más de acuerdo con lo que enseñaba, con lo que yo misma iba mostrando. La experiencia me hacía sentir que tenía razón. Vigilaba de verdad mis palabras y pensamientos, y cada momento me perdonaba por no ser perfecta. En lugar de luchar por ser una persona excelente, aceptable a los ojos de los demás, me di permiso para ser yo misma. Cuando por vez primera comencé a confiar en la vida y a considerarla como un lugar acogedor, me sentí más ligera. Mi humor se hizo menos oscuro y más auténticamente divertido. Trabajé para liberar toda crítica y todo juicio de mí misma y de los demás. Dejé de contar historias catastróficas. Somos tan rápidos para propagar las malas noticias que es realmente increíble eso. También dejé de leer el periódico y renuncié al telediario de noche, porque toda la información que daba se refería a desastres y a violencia, y contenía muy pocas buenas noticias. Me di cuenta que la mayoría de la gente en realidad no desea escuchar buenas noticias. Les encanta escuchar malas noticias para tener algo de qué quejarse. Durante un tiempo hubo una emisora de radio que se dedicó solamente a dar buenas noticias, pero infelizmente quebró. Cuando enfermé de cáncer decidí abandonar los chismes. Con gran sorpresa de mi parte, descubrí que ya no tenía nada que decir a nadie. Me di cuenta que cada vez que me encontraba con un amigo, inmediatamente me ponía a comentar el último chisme o sacaba los trapitos sucios. Finalmente descubrí que hay otras formas de conversar, aunque este no fue un hábito fácil de romper. De todas maneras, si yo murmuraba de otras personas, lo más probable es que éstas hicieran lo mismo conmigo. Lo que damos es lo que recibimos de vuelta. Un sencillo ejercicio que quiero compartir con vos
es grabar todo lo que dices cada vez que hablas con alguien. Cuando termines, escúchate, escucha eso que has grabado. ¿Y cómo lo has dicho? Lo más probable es que te sorprendas. Escucharás las palabras que empleas y tu voz, el tono de tu voz, y empezarás a tomar conciencia. Si observas que repites algo 3 o más veces, anótalo, porque se trata de una clave o una pauta. Puede que alguna de tus pautas sean alentadoras, pero también puede haber otras negativas. Así que es tiempo de cambiar nuestro diálogo interno y también externo, porque es lo que genera las manifestaciones a nuestro alrededor. Amarnos a nosotros mismos es lo más importante que podemos hacer, porque cuando nos amamos no nos hacemos daño, ni tampoco se lo hacemos a ninguna otra persona. Cada vez que observes pensamientos negativos, repite: soy valioso, soy merecedor, me amo, me doy permiso para realizarme. Estos conceptos forman el fundamento mismo de las creencias sobre las cuales se puede edificar. Sobre estos cimientos, haz tus afirmaciones para crear lo que deseas. Empieza hablando con los demás, halagándote a ti y halagándolos a ellos. Da las gracias más a menudo. Da las gracias a los demás y date las gracias a ti mismo. Añade el agradecimiento a tu vocabulario. De hecho, el agradecimiento es lo que hace que se manifieste aquello que desees. Recuerda que tus palabras generan tu vida. Ahora, pregúntate: ¿qué clase de vida quisiera tener? Probablemente sientes que no eres merecedor de lo bueno, pero para eso estás modificando tu vocabulario, para reprogramar tu subconsciente y tomar conciencia de que eres valioso, de que eres un ser amoroso y te mereces todo lo bueno que hay